¿Me creerías si te dijera que decenas de tesoros de la Segunda Guerra Mundial siguen latentes en algún lugar, esperando a ser descubiertos? Ya sea la legendaria sala de ámbar, oro, objetos de arte o instalaciones secretas nazis. Eso es lo que nadie debería haber encontrado. Hoy te mostramos 10 increíbles y dramáticos hallazgos de la Segunda Guerra Mundial. Si recorres las calles comerciales de Berlín, no tienes ni idea de lo que se esconde en las profundidades. El Führerbunker era una impresionante estructura subterránea y sirvió de refugio para Adolf Hitler y sus compañeros más cercanos durante las últimas semanas de la guerra. Berlín era cada vez más golpeada por las bombas aliadas, y Hitler y sus secuaces buscaron refugio en las profundidades de la tierra. Desde las húmedas y feas habitaciones, uno de los mayores criminales de la tierra daba sus órdenes, lo que costó millones de vidas. El búnker constaba de dos partes, el prebúnker de 1936 y el búnker principal, más profundo, de 1944. Aquí se escondieron no solo Hitler y Eva Braun, sino también otros miembros de alto rango de su cúpula como la familia Goebbels. En 1944, los rusos capturaron la parte de Berlín donde se encontraba el búnker. Gran parte de las instalaciones fueron destruidas por la tormenta. Hitler ya estaba muerto cuando llegaron los rusos. En ningún caso quiso abandonarse a sí mismo y a su compañera Eva Braun al enemigo. Hoy probablemente ambos dispararon o tomaron veneno y sus cuerpos fueron quemados. Hoy, solo una discreta placa cerca de un aparcamiento en los jardines del ministro conmemora este lugar histórico. Hundimiento del crucero Indianápolis. Imagina cómo los soldados de la Marina estadounidense afrontaron los retos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces su barco se hunde y cientos de combatientes caen víctimas de tiburones voraces. Esto es exactamente lo que le ocurrió a la tripulación del crucero Indianápolis. A algunos les parece una maldición, porque este buque de guerra desempeñó un papel crucial en la entrega de piezas para las bombas atómicas que más tarde se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, causando la muerte o desagradables mutilaciones y enfermedades crónicas a miles de personas. Tras esta última misión, el Indianápolis fue torpedeado por un submarino japonés y se hundió en solo 12 minutos. El verdadero drama comenzó tras el hundimiento del barco. Como el Indianápolis viajaba sin escolta y no podía enviar señales de socorro, nadie conocía su destino. Los supervivientes, unos 900 de los 1.196 tripulantes originales, quedaron a la deriva durante días en mar abierto, sin agua, comida ni protección contra los elementos. Lo peor de todo, sin embargo, fueron los tiburones que atacaron y mataron a muchos de los hombres. Los supervivientes de la segunda tragedia relataron una pesadilla en el agua y nadie sabía quién sería el siguiente en ser atacado. Pasaron 4 días antes de que los supervivientes fueran descubiertos accidentalmente por un avión. En ese momento, solo 316 hombres seguían vivos. 72 años después del hundimiento del USS Indianápolis, los investigadores han descubierto partes del pecio perdido. Los restos del barco fueron localizados a más de 5,4 kilómetros de profundidad en el Pacífico Norte. La operación de búsqueda fue financiada por un equipo, entre otros, por el cofundador de Microsoft, Paul Allen. El Bismarck. El acorazado Bismarck fue en su día el orgullo de la Armada alemana y estaba considerado uno de los buques de guerra más poderosos de su época. Su impresionante armamento era legendario y temido por las fuerzas navales aliadas. A pesar de su dudosa fama, el Bismarck solo tuvo un corto pero memorable periodo de servicio. Tras zarpar en mayo de 1941 para operar en el Atlántico Norte, resultó gravemente dañado en enfrentamientos con la Marina Real Británica. A pesar de los graves daños, el Bismarck intentó regresar a Francia, pero fue perseguido por los británicos y finalmente hundido. El final del Bismarck fue trágico. De los más de 2.200 tripulantes, solo 114 sobrevivieron al hundimiento. El poderoso acorazado que una vez dominó los mares yacía ahora en el lecho marino del Atlántico, llevándose consigo a la muerte a más de 2.000 personas. Décadas más tarde, en junio de 1989, el naufragio del Bismarck fue descubierto por el investigador de aguas profundas estadounidense Robert Ballard a 4.800 metros de profundidad. A día de hoy, el barco, o lo que queda del Bismarck, es propiedad de la República Federal de Alemania, y el gobierno mantiene en secreto la ubicación exacta para proteger la tumba naval de los turistas submarinistas y mantener alejados a los nacionalsocialistas. Tesoro de Yamashita. El legendario tesoro de Yamashita también se conoce en Asia como oro de Yamashita, y consiste en un botín de guerra recogido por las fuerzas imperiales japonesas durante su ocupación del sudeste asiático. Cuenta la leyenda que, hacia el final de la guerra, el general Tomoyuki Yamashita
un oficial de alto rango del ejército imperial japonés, dio órdenes de esconder los tesoros capturados en Filipinas para protegerlos del avance de las tropas aliadas. Se dice que el tesoro consiste en lingotes de oro, piedras preciosas, obras de arte y otros objetos valiosos robados de todos los territorios ocupados de Asia. Hay muchas historias y teorías sobre que tesoros artísticos o riquezas de monasterios religiosos y palacios antiguos forman parte de este tesoro. A lo largo de los años, numerosos buscadores de tesoros han intentado encontrar el oro de Yamashita, pero a pesar de las muchas afirmaciones y rumores, el tesoro nunca se ha descubierto ni recuperado oficialmente. En la década de 1980, el misterio del tesoro Yamashita revivió cuando un hombre llamado Rogelio Roxas afirmó haber encontrado una estatua dorada de Buda que podría formar parte del tesoro. Nunca se aclaró si esto era realmente cierto. El tanque Ratón. El Panzerkampfwagen 8, alias Ratón, es un impresionante ejemplo de los desarrollos extremos que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. Como el vehículo blindado de combate más grande y pesado jamás construido, el Ratón era una maravilla tecnológica, pero también un símbolo de las ambiciones totalmente exageradas del Tercer Reich. El Ratón fue diseñado como un tanque superpesado que debía ser capaz de derrotar a cualquier tanque enemigo. Con un peso de casi 200 toneladas y su armamento principal consistente en un enorme cañón de 128 milímetros, el Ratón era un auténtico gigante en el campo de batalla. Pero a pesar de sus impresionantes especificaciones, el Ratón no estaba exento de debilidades. Su enorme tamaño y peso lo convertían en un blanco fácil para la aviación y la artillería enemigas. Solo se construyeron 2 prototipos del Ratón, y ninguno de ellos llegó a utilizarse en combate real. El avance de los ejércitos aliados y el deterioro de la situación bélica de Alemania impidieron la producción en masa. Los restos de un Ratón fueron descubiertos por los aliados después de la guerra y tomados por los rusos como botín de guerra. Hoy es el mayor tanque de todos los tiempos en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia. El ejército de los fantasmas. No te tomes el ejército de fantasmas al pie de la letra. Aquí no hubo fantasmas reales en combate. Se trata de una increíble táctica utilizada por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Este ejército fantasma era en realidad la unidad de fuerzas especiales del cuartel general del ejército estadounidense. Una unidad secreta encargada de confundir a las fuerzas alemanas con diversas maniobras engañosas. Equipada con tanques hinchables, falsas transmisiones de radio, efectos de sonido y otras técnicas de engaño, esta fuerza especial pretendía despistar a los espías y tropas de reconocimiento de las fuerzas alemanas. Creaban campos de batalla que no existían, simulaban movimientos de tropas y llevaban astutamente a los alemanes a concentrar sus recursos en lugares equivocados. Las tácticas del ejército fantasma eran tan convincentes que hay informes de unidades alemanas que atacaron tanques hinchables creyendo que eran reales. ¿Te imaginas lo que deben de sentir los soldados llevados por las narices en la guerra, disparando a tanques de plástico inflados? Parece absurdo, pero era eficaz. Tan impresionantes como las tácticas eran los principales actores del ejército fantasma. Los soldados eran unos 1100 hombres. Además de tácticos y psicólogos, participaban especialmente artistas, diseñadores e ingenieros de sonido. Estas personas utilizaron por sí solas sus capacidades creativas para derrotar al enemigo. Las acciones del ejército fantasma fueron tan secretas que su existencia y su papel en la guerra solo se conocieron plenamente décadas después. Máquina de cifrado Enigma. Enigma fue y es uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la criptografía y de la Segunda Guerra Mundial. La máquina de cifrado fue desarrollada por los alemanes en la década de 1920. Tecnologías como esta tenían un valor increíble, porque quien pudiera enviar mensajes de radio sin ser oído por el enemigo tenía una ventaja decisiva. Con su complejo sistema de rodillos giratorios y un tablero de clavijas, la máquina podía generar un número casi infinito de combinaciones de cifrado, lo que la convertía en una de las herramientas de guerra más seguras de su época. Pero a pesar de su aparente irrompibilidad, la Enigma acabó convirtiéndose en una de las mayores vulnerabilidades del Tercer Reich. Un equipo de descifradores de códigos, dirigido por el brillante matemático Alan Turing, trabajó febrilmente en Bletchley Park, Gran Bretaña, para descifrar los códigos de la Enigma. Sus esfuerzos condujeron finalmente a la construcción del primer ordenador y al descifrado de multitud de mensajes que dieron a los aliados ventajas decisivas en la guerra.
el descifrado de la Enigma no fue solo un triunfo tecnológico, sino también un drama humano. Los descifradores trabajaron bajo una presión extrema y con miedo constante a ser descubiertos. Pero su determinación y genialidad condujeron a uno de los mayores éxitos de inteligencia del siglo XX. Submarinos del Tercer Reich. ¿Sabías que el submarino más antiguo se construyó ya en 1776? Se utilizó en la Guerra Civil de Estados Unidos. La tecnología despegó realmente después de la Primera Guerra Mundial. Como cazadores silenciosos de las profundidades marinas, numerosos submarinos fueron un instrumento decisivo de la guerra alemana. Los submarinos eran temidos por los convoyes de suministros aliados. Decenas de cargueros fueron atacados y hundidos. Las operaciones especiales también hundieron buques de guerra enemigos y, por supuesto, otros submarinos. Los submarinos alemanes eran conocidos como los lobos del Atlántico. Operaban en las llamadas manadas de lobos y llevaban a cabo ataques hábilmente coordinados contra barcos enemigos. Con tecnologías y tácticas avanzadas, fueron capaces de infligir grandes pérdidas a los aliados durante años. Mediante defensas cada vez mejores, tecnologías de sonar de alta potencia, vigilancia aérea y ataques concertados, los aliados pudieron ponerse al día y localizar y destruir con éxito muchos submarinos hacia el final de la guerra. Al final de la guerra, muchos de los barcos estaban encerrados en sus bases o hundidos en el fondo del mar. Algunos de los cementerios de submarinos o lugares individuales son ahora lugares de peregrinación para submarinistas o aficionados a las tecnologías bélicas. El tren del oro nazi. El tren del oro nazi se menciona a menudo al mismo tiempo que la legendaria habitación de ámbar. Puede que incluso exista una conexión entre ambas historias. Se dice que hacia el final de la guerra, un tren cargado de oro, piedras preciosas y obras de arte fue escondido por los nazis en un sistema secreto de túneles en la Baja Silesia o Polonia. Se dice que estos tesoros procedían principalmente de las posesiones de judíos húngaros y otras víctimas del Holocausto. La ubicación exacta del tren sigue siendo un misterio a día de hoy, y a pesar de las numerosas expediciones de búsqueda, nunca se ha encontrado. Cuenta la leyenda que el tren estaba oculto en uno de los muchos sistemas de túneles y galerías subterráneas construidos por los nazis en las montañas de la Baja Silesia durante los últimos años de la guerra. A lo largo de los años, muchos cazadores de tesoros, historiadores y aventureros han buscado el tesoro. Hace unos años, los cazadores de fortunas afirmaron haber encontrado pistas sobre el tren en un túnel derruido. Hasta ahora, sin embargo, no se han encontrado patrocinadores de los esfuerzos por investigar esta sospecha. Otras fuentes afirman que el tren cayó en un lago subterráneo. La habitación de ámbar. Posiblemente a bordo del tren se encontraba la legendaria sala de ámbar, que también se cree que fue saqueada por los nazis y que ha desaparecido desde la guerra. A menudo denominada la octava maravilla del mundo, la sala de ámbar era una obra maestra del arte barroco. Construida originalmente en el siglo XVIII para el rey prusiano Federico I, estaba formada por paneles de ámbar de gran altura decorados con oro, espejos y piedras semipreciosas. Instalada inicialmente en el palacio de la ciudad de Berlín, la sala fue posteriormente un regalo para el zar ruso Pedro el Grande. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis desmantelaron la sala del Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo, y la llevaron a Königsberg. Tras la guerra desapareció sin dejar rastro. A pesar de décadas de búsqueda, su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Haz clic para suscribirte ahora. Hay muchos más videos emocionantes por llegar.